Hola, en esta ocasión vamos a ver el recorrido en anchura para un grafo. Sus siglas en inglés BFS, de Breadth First Search. Aquí podemos ver el grafo que vamos a estar trabajando. Es un grafo no dirigido. De este lado tenemos la lista de adyacencia para tenerla como referencia. De este lado tenemos la convención que vamos a estar siguiendo. Cuando el nodo esté de esta manera, tal cual están ahorita todos, decimos que no han sido descubiertos o que son de color negro. Cuando los hayamos descubierto, los vamos a cruzar con una diagonal o los pondremos a color gris. Y cuando hayan sido visitados completamente, le vamos a poner dos diagonales o diremos que está de color blanco. Los vamos a colorear para facilitar su programación. Y en cada nodo que vayamos visitando le vamos a poner dos símbolos. El primer símbolo indica la distancia desde el nodo origen, desde que decidimos que íbamos a partir, hacia ese nodo. Y el segundo símbolo nos va a indicar el predecesor del nodo. Bueno, para procesarlo lo he hecho más grande para que nos sea más fácil ver el procedimiento. Y antes de empezar, dos cosas. Una es que este algoritmo necesita una cola para ir encolando y desencolando los nodos. Y aquí le he representado de esta manera. Vamos a encolar por aquí y vamos a desencolar por aquí. Y por otro lado, vamos a ir en orden. Vamos a ir buscando o descubriendo a los vecinos de cada nodo. Y vamos a seguir un orden alfabético. Por ejemplo, A tiene como vecinos a B y a E. Podríamos ir en cualquier dirección, pero para hacerlo sistemático vamos a ir en orden alfabético. Estamos en A, procesamos B y después procesamos E. Cada vez que nos encontremos en una situación de esa manera, vamos a utilizar el orden alfabético. Y una vez dicho eso, pues ya podemos comenzar a hacerlo. ¿Dónde empezamos? Podemos empezar en cualquier nodo en el que nos diga nuestro problema, porque esto representa un problema al final de cuentas. Para hacerlo simple, vamos a empezar por el nodo A, pero obviamente podríamos empezar en cualquier otro nodo. Es un nodo arbitrario. Y este nodo A le vamos a llamar el nodo de inicio o nodo start. Al ser el nodo de inicio o el vértice de inicio, como le quieran llamar, pues su distancia a él mismo es 0 y no tiene predecesor. Cada nodo lo vamos a ir marcando, como ya lo mencioné hace un momento, con la distancia al nodo de inicio y al predecesor. En este caso, 0, nil. Y lo vamos a marcar como descubierto, primero como descubierto, por ser el primer nodo. Antes de marcarlo como visitado, tenemos que determinar a sus vecinos. Sus vecinos son el nodo B y el nodo E. Y como vamos a seguir un orden alfabético, vamos a empezar con B. ¿Y qué hacemos con B? Lo marcamos como descubierto, lo metemos a la cola y determinamos su distancia y su predecesor. 1A. La distancia del nodo B al nodo A es 1. De hecho, en cada nodo le vamos a ir sumando 1 con respecto a su predecesor, como en este caso. Y A es el predecesor de A. Perdón, A es el predecesor de B. Entonces ya lo dejamos como descubierto. ¿Esto para qué? Para que más adelante no lo procesemos dos veces. Ahorita lo vamos a ver. Luego, ya que tenemos B,
buscamos el siguiente vecino de A, que es E. Lo marcamos como descubierto, lo metemos a la cola en ese orden, primero B, después E, y determinamos que tiene distancia 1 y su predecesor es A. Y como A ya no tiene más vecinos, lo marcamos como visitado. Ahora, lo que sigue es ir a la cola y sacar el siguiente elemento. Si venimos aquí a la cola, vemos que el siguiente elemento a procesar es B. Entonces, lo sacamos de la cola y nos venimos a procesar a B. Y determinamos sus vecinos. Aquí observamos que tiene dos vecinos, C y F. Siguiendo el orden, empezamos con C y lo marcamos como visitado, lo metemos a la cola y determinamos su distancia. 1 que ya traíamos más 1 nos da 2 y su predecesor es B. Y ya no hay más que hacerle. Luego nos vamos con el otro vecino, con F. Lo marcamos como descubierto, lo metemos a la cola y determinamos su distancia al origen, que es el predecesor más 1, o sea, 2. Y su predecesor es el B. Y aquí B también tiene como vecino a A, pero A o ya fue visitada o fue descubierta. En cualquier caso, ya no lo procesamos. Aquí nos estamos encontrando con que ya fue visitado. Por lo tanto, este ya no lo tomamos en cuenta. Solamente nos vamos a quedar con este y con este. Y ya que terminamos de determinar los vecinos de B, pues lo marcamos como visitado. Nos vamos a la cola y vemos el siguiente elemento, que es E. Sacamos E y nos venimos aquí a E y determinamos sus vecinos. Tiene como vecino A, pero A ya no lo podemos tomar en cuenta. Nos vamos con I. Y ahí lo marcamos como descubierto, lo metemos a la cola, lo encolamos y determinamos su distancia, que sería 2. Lo vamos incrementando en 1. Y su predecesor es E. Como E ya no tiene más vecinos que procesar, nada más fue I, lo marcamos como visitado. Y ya, nos vamos a la cola y desencolamos el siguiente elemento listo para salir, que es C. Nos posicionamos aquí en C. Y aquí lo que podemos ver de C es que nada más tiene como vecino a B, pero B ya fue procesado. O fue descubierto o fue visitado. En cualquier caso, no lo tomamos en cuenta. Y como ya no tiene más, pues marcamos a C como visitado. El último paso, visitado. Regresamos a la cola. Y dice que ahora sigue F. Entonces vamos a procesar a F. Llegamos a F. Y F tiene 3 vecinos. B, I y G. Pero B ya fue visitado. I ya fue descubierto, por lo cual no lo podemos usar. El único que nos queda es G. Y por lo tanto nos vamos hacia G. Y a G lo marcamos como descubierto y lo metemos a la lista. Y determinamos su distancia, que es 3. 3 y su predecesor es F. F y regresamos a F. F ya no tiene más vecinos que procesar, por lo tanto lo marcamos como visitado. Regresamos a la cola y sacamos el siguiente elemento, el cual es I. Sacamos I, venimos con I y determinamos
sus vecinos. Pero aquí descubrimos que sus dos vecinos ya fueron procesados. De una manera u otra, ya fueron procesados. Por lo tanto, no le hacemos nada ahí. Nada más lo marcamos como visitado. Regresamos a la cola. Sacamos G. El elemento que está en el listo para salir fue G. Y venimos a G. Y aquí vemos que G tiene 3 vecinos. Aunque F no lo podemos tomar en cuenta porque ya está marcado. Pero J y K sí. Y si seguimos el orden, nos vamos con J. Lo marcamos, lo metemos aquí, lo metemos a la J, lo metemos a la cola, J. Y determinamos su distancia, que sería 4. 4 y su predecesor G. Regresamos a G y buscamos su siguiente vecino, que es K. Lo marcamos como descubierto, lo metemos a la cola y determinamos su distancia, que también es 4G. Y pues ya no hay más vecinos que visitar con el nodo G. Por lo tanto, lo marcamos como visitado. Vamos a la cola otra vez y desencolamos. J es el siguiente elemento a desencolar. Lo desencolamos y llegamos aquí a J. De aquí de J podemos ver que su único vecino es G. Y G ya ha sido procesado. Por lo tanto, no lo tomamos en cuenta. Y como ya no tiene más, lo marcamos como visitado. Luego regresamos a la cola y sacamos el elemento que está ahí, K. Sacamos acá y estamos aquí. Y aquí nos damos cuenta que K tiene 2 vecinos, G y H. G no lo podemos tomar en cuenta, pero H sí. Entonces llegamos a H, lo marcamos como descubierto y lo metemos a la cola. Y determinamos su distancia. Le vamos sumando 1. Es 5 y su predecesor es K. Regresamos acá y vemos que K ya no tiene más vecinos que visitar. Nada más tiene H y G. Y la G no la podemos tomar en cuenta. Por lo tanto, lo marcamos como visitado. Regresamos a la cola y sacamos el elemento que está ahí, que es H. Venimos aquí a H y vemos que tiene 2 vecinos, K y D. K no lo podemos tomar en cuenta porque ya fue procesado, pero D sí. Y metemos D a la cola. Metemos D, lo marcamos como visitado y determinamos su distancia, que es 6. Su distancia es 6 y su predecesor H. Y ahora sí, regresamos a H. Y como H ya no tiene más vecinos, lo marcamos como visitado. Y ya, regresamos a la cola y sacamos D. Sacamos D y vamos a procesar a D. Aquí lo tenemos. Vemos que D nada más tiene como vecino a H. Y H ya fue procesado, por lo tanto no lo tomamos en cuenta. Y como ya no tiene vecinos, lo marcamos como visitado. Y vean, en este momento, después de marcarlo como visitado, vamos a la cola. Pero ¿qué pasa con la cola? Que está vacía. Y cuando la cola está vacía, quiere decir que ya se terminó el algoritmo. Ya procesamos todos los elementos utilizando el algoritmo de búsqueda en anchura. Terminamos de procesar al grafo en anchura. Pero esto no estaría completo si no vemos un concepto que es el árbol generador. Lo voy a poner con negro. Árbol generador. El grafo es un grafo, obviamente, pero podemos visualizarlo como si fuera un árbol. Estas restricciones de que si ya lo visitamos no podemos volver a visitarlo,
o si ya fue descubierto, no podemos procesarlo, da como resultado un árbol. Y a ese árbol le vamos a llamar el árbol generador. Y este nos va a ayudar a visualizar por qué se le llama búsqueda en anchura. Vamos a comenzar con el nodo de inicio, que fue A. Fue A. Y A tiene dos vecinos, B y E. Luego, B tiene dos vecinos, C y F, en orden, C y F. Mientras que E tiene como vecino ahí, tiene como vecino ahí. Me voy a mover tantito. Si nos vamos a F, podemos ver que F tiene a G. Y a su vez, después de procesar a G, vimos que tenía dos vecinos, J y K. Y ahí podemos ir viendo el árbol. Y vamos viendo cómo fue el procesamiento en anchura. G, J y K. Y K tiene como vecino a H. Y H tiene como vecino a D. Y ese es el árbol generador de este grafo, cuando empezamos en el nodo A. Aquí podemos ver, procesamos este nivel, luego procesamos este nivel, luego procesamos CFI, de hecho fue lo que hicimos, CFI, luego G, y así nos fuimos. De hecho, pues el propio nombre lo dice, en anchura. Vamos en anchura. Voy a dibujar con otro color. Y aquí podemos ver cómo vamos procesando en anchura, por niveles. Vamos procesando por niveles. Y les quise mencionar esto para que quedara claro de dónde venía el nombre de en anchura, ¿no? Y por ahí se encuentran el término de árbol generador. Ahora sí, es todo en esta ocasión. Hasta luego.